Vamos Hola, Marco. con nuestro versículo 110, Salmo 119, 18. ¿Qué dice? Galenai behabita niflaot mi torateja. Señor, por favor, haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torah. Y vamos también con el Salmo 16:5. ¿Qué dice? Adonai menat helkibe josi atato mi gorali. Oh Dios, Adonai es mi porción asignada y mi copa, tú guías mi destino. Entonces le damos inicio a la clase de hoy, teniendo presente que vamos a terminar hoy Terumá y vamos a comenzar Tetzabé. Terumá, que quiere decir ofrenda. Vimos la semana anterior que es cómo es que íbamos a tratar esta ofrenda para lograr el perdón de parte de Hashem por el cortocircuito que se presentó. Dijimos que, tratando de hacer un pequeño resumen, que hablábamos de las diferentes partes del Mishkan. El Aarón, que ya lo describimos, el Caporet, el Chulhan, y llegamos a la Menorá. Ahí creo que interrumpimos en la parte de la Menorá, porque la Menorá era necesario hacer un descanso para podernos ubicar con la Menorá, que es la que nos va a ayudar en la transformación que necesitamos. ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar porque la Menorá es luz. Y en esta oscuridad en que nosotros estamos, que es Malhut de Malhut, vamos a necesitar mucha luz, porque está totalmente oscuro, no se ve nada. Así que la Menorá nos va a ayudar en el ascenso para ser mejores personas, para que haya una transformación. Como ya se enseñó, el alma está compuesta por 620 deseos para corregir con 620 luces. Como estamos en Malhut de Malhut, que no es Malhut de Asiyah, por lo tanto, en Malhut de Malhut solo tenemos un pequeño rayo de luz que se llama Or Hasadim, luz de misericordia. Con esta luz vamos no exactamente a corregir. Realmente lo que vamos a hacer es un proceso que ya voy a detallar. Recuerden que estos conocimientos son aplicables a todos, justos y no justos, sádic o no sádic, jóvenes y no jóvenes. El que sabe se le aplica al que sabe y al que no sabe también. El que está conectado con la espiritualidad o no, toditos tenemos la misma vasija en Malhut de Malhut. O sea, en otras palabras, estamos sentados o de pie en el mismo barro. Todos estamos pisando el mismo terreno y lo podemos ver en las noticias. Todo el barro que nos ha caído. Como estamos en la Parashá Terumá, se define Terumá como aquella ofrenda que va a ser separada por causa del cortocircuito del becerro de oro. Y la ofrenda va a ser para obtener el perdón. Entonces, tenemos que lograr ese perdón. Tenemos el alma, nuestra vasija, que es de color negro. Está sucia. No tiene manera de recibir luz. Mientras que el color blanco contiene todos los espectros de la luz dentro de ella y consigue dar difusión. El color blanco da difusión. El color negro, en cambio, absorbe toda la luz y no deja brillar nada.
ni él mismo brilla. Nuestra vasija es puro ego, o sea, deseo de recibir para sí mismo. Es lo que he venido explicando que tenemos que transformar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ese deseo no es que vamos a matar el deseo. Si matamos el deseo, morimos. No, es que lo vamos a transformar. El deseo de recibir para sí mismo lo vamos a convertir en deseo de recibir para otorgar, para compartir. Entonces, vamos a hacer esa transformación. Somos la creación Aleph, que vino a corregir con una densidad de ego increíble. Cuando pasemos a Malhut y Asiyah, no podemos pasar con ese tipo de vasija. Este tipo de vasija no va a entrar en el mundo de Asiyah, que es lo que llamamos atravesando la barrera de Maxón. ¿Y qué va a suceder muy pronto? Tenemos que estar preparados. Esa es la palabra. Estamos en plena preparación de poder pasar la barrera de Maxón. Se estudia Cábala solo con el deseo de pedir cosas. Y no es así. Nosotros no somos una religión. Nosotros establecemos una relación con el Eterno a través de estudiar el Zohar, estudiar la Torá, estudiar los salmos. Con esos tres vamos a lograr la transformación. Se estudia entonces solo para pedir cosas y entre más se tiene, más se quiere. El cuerpo no reconoce al Eterno, al igual que los órganos internos. Les dije en alguna ocasión que los vamos a llevar por el camino de reconocer al Eterno. Esa es una transformación y lo vamos a lograr con la ayuda del Creador. Cada vez que le decimos, por favor, Eterno, corrige nuestra vasija, Él está trabajando en ello. Y así nosotros vamos a ser cada día mejores personas, que es la finalidad de todas estas enseñanzas, llegar a ser mejores personas. El alma está formada de deseos para corregir y son 620 deseos para corregir con 620 luces. Pero vamos a cambiar la palabra corregir. En la transformación lo vamos a llamar para convertir en 620 luces. Esta es la generación de la cual se dice que vamos a traer el Mashiach. ¿Pero qué es Mashiach? Mashiach es la Cábala. La Cábala está muy mezclada actualmente. Entonces se va a empezar a trabajar para abrirla, para ver cómo es que funciona y cómo lo vamos a lograr. En esto estamos trabajando todos los de este grupo y los estudiantes de Cábala. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a lograr? Con una sola palabra, agradecimiento. Con esa sola palabra vamos a lograr que la Cábala se limpie, no esté mezclada como está hoy día con meditaciones, con Shem para vencer las dificultades. No, es con agradecimiento únicamente. Y la expresión que usamos es Gansu Letová. Por cosas buenas que nos pasen, decimos Gansu Letová. Pero eso lo dice todo el mundo, claro que sí. Todo obra para bien. Pero cuando tenemos las dificultades también decimos Gansu Letová. Cuando tenemos los retos y cuando tenemos los obstáculos al frente. Esa es la expresión que vamos a usar. Gansu Letová. Y todos y cada uno de ustedes que está allí, digan Gansu Letová.
Equivalente en español, todo obra para bien. Todo obra para bien. Así que esa expresión que nos ubica en la Sefirá Binah, porque es amor incondicional lo que estamos desarrollando con Hashem. No tenemos condiciones. Si aquí aparentemente algo no sale como lo hemos programado, decimos Gansule Tová. Y tenemos un ejemplo hermosísimo en la Tanakh. Y es en Job. Podemos abrir, y de hecho que lo voy a hacer, el libro de Job para que nos enteremos, aquellos que no han abierto ese libro, que nunca lo han estudiado. Vamos a mirar un poquito cómo fue el asunto de Job. Cuando sucedió ese Rosh Hashanah en el libro de Job, cuando comienza en el capítulo 1 o en el Perek 1, era Rosh Hashanah. Entonces, como lo narra la escritura, dice de la siguiente manera, y lo voy a leer directo del Tanakh. Isabelita tiene el Tanakh. Isabelita, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Vamos al libro de Job. Primero hay un subtítulo que dice la integridad de Job. Un hombre había en la tierra de Uz. Job era su nombre. Recuerden que Job era consejero del faraón. Estamos hablando prácticamente, y es así, de la misma época. Él era un sádic. Lo vamos a ver cómo es. El hombre aquel era íntegro, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice temeroso de Dios, es decir, él había desarrollado el temor a Dios. O sea que en el árbol de la vida, el hecho de haber desarrollado el temor a Dios lo ubicaba en la Sefirá de Jogma. Pero ahora veamos cómo es que él desarrolla el amor incondicional, que para allá es para donde vamos nosotros también. Vamos a desarrollar ese amor incondicional. Fueron dados a luz para él 7 hijos y 3 hijas. Nuevamente el número 10. 7 hijos refleja la Sefirá, el mundo de Yetzirah, o sea, las 7 Sefirot inferiores. Y 3 hijas. Entonces, ustedes mismos se pueden ir ubicando en el árbol de la vida, que ya se lo deben saber. Es indispensable conocerlo, saberlo, identificarlo. Se les puso en el chat para que lo puedan estudiar. Fue su ganado 7,000 ovejas y sigue 3,000 camellos. Cuando dice 7,000, si usted le quita los 3 ceros, le queda 7. Nuevamente vuelve el número 7. 3,000 camellos, si le quita los ceros, le quedan 3. 500 yuntas de vacunas, 500 asnas y numerosa faena. Fue el hombre aquel grande, más que todos los hijos de Oriente. Solían ir sus hijos para hacer un banquete en la casa de cada uno en su día correspondiente. O sea, como eran 7 hijos, eran 7 días de fiesta. La pasaban muy bien, pero hasta ahí pues va uno muy bien, feliz. Gansule Tová. Solían ir sus hijos para hacer un banquete en casa de cada uno en su día correspondiente y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para comer y beber con ellas. Observen que es el árbol sefirótico completamente en movimiento. Y sucedía que cuando se daba término a la vuelta de los días de banquete que enviaba Job a citarlos, madrugaba por la mañana y ofrendaba holocaustos por la cuenta de todos, pues Job se decía,
quizás han pecado mis hijos y bendijeron a Dios en su corazón. Así hacía yo todos los días. O sea que el padre intercedía por sus hijos, pensando que en esas fiestas, a pesar de que bendecían a Dios, en esas fiestas, el número 7, que es el mundo de Yetzirah, o sea, donde están las 7 sefirot inferiores, donde se maneja la parte emocional, con eso es que se producen los cortocircuitos. Entonces él estaba al tanto de interceder por ellos para que no se produjeran esos cortocircuitos con el Eterno, porque él era un hombre justo, íntegro, dice la Escritura. Así que él siempre hacía eso. Terminaban los 7 días de fiesta, él los citaba, hacían sacrificios y estaban al tanto de ponerse a nivel. Sucedió en el día, eso fue un Rosh Hashanah, que vinieron los ángeles para presentarse ante el Eterno, que vino también, dice aquí, el Satán entre ellos, o sea, la fuerza negativa. No hay que pensar en un Satán de cachos y con cola y de color rojo y con un tenedor ardiente. No hay que pensar en esa. La inclinación al mal, uno lo puede ir llevando al nivel Sod. A mí me interesa que aprendamos a entrar en ese nivel Sod, porque eso nos abre los mojín, eso nos hace abrir el tercer ojo en la glándula pineal para poder tener una amplia visión de las cosas. Entonces vino también el Satán entre ellos. Dijo el Eterno al Satán, o sea, a la inclinación al mal, ¿de dónde vienes? Y respondió el Satán al Eterno diciendo, de rondar por la tierra y de recorrerla. O sea, que había estado observando a todos. Entonces dijo el Eterno al Satán, ¿acaso has puesto tu corazón sobre mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Y vuelve y lo califica. Un hombre íntegro, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades que identifican a un sádic. Ahí las tienen, las 4. Íntegro, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán al Eterno y dijo. Pido una pregunta, pero no dijo usted que él dominaba la lengua. Usted me ha dicho a mí antes que él era justo, era porque domina la lengua. Un justo es el que domina la lengua. Sí, también. Por eso se llama íntegro. ¿Sí? Ok. Porque es íntegro aquel que domina su lengua. Hace parte del justo. ¿Sí? Ok. Entonces pero ahí están los 4 atributos para que ante el Eterno seamos llamados justos. ¿Te lo puedo repetir? Íntegro, correcto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Ok. Ya. Bueno, entonces dice, y respondió el Satán al Eterno y dijo, ¿acaso gratuitamente teme Job a Dios? ¿Acaso tú no has puesto una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que es de él? ¿La valla en qué consiste? En la sedacá que daba, ¿sí? En las ofrendas que hacía. Cuando dice que hacía sacrificios, eran las ofrendas que él daba, o sea, la sedacá. ¿Qué le pone a la persona que da sedacá? Aquí lo tenemos. Una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que es de él. Oiga, ¿cuántas veces se habrá leído el libro de Job y uno no ha llegado al nivel Sod? ¿Cuántas veces? Y ahí lo tenemos todo descrito. La obra de sus manos has bendecido y su ganado, o sea, su riqueza,
En ese tiempo la riqueza se medía por el ganado. Hoy día la riqueza se mide por la tierra. Personas que tienen tierra son ricas, ¿sí? Puede ser un lote pequeño, pero si tiene tierra, se denomina una persona rica. Comparando con los que no tienen, es una persona rica. Entonces, y su ganado se expandió en la tierra. Empero, extiende ahora tu mano y daña a todo lo que es de él. Y veremos si no frente a ti te bendecirá. O sea, pongámoslo a prueba. Entonces dijo el Eterno al Satán, la autorización que le da. He aquí, todo lo que es de él está en tu mano. Solamente a él no extiendas tu mano. Y salió el Satán de delante del Eterno. Sucede que por el mérito de el Sadik Ob se logró, número uno, la liberación del pueblo de Israel, o sea, el pueblo hebreo, y el pasar el mar de los juncos, debido a los méritos de él, ¿sí? Porque un Sadik extiende la bendición no solo para él, sino la extiende para el lugar donde él viva. Tiene un radio de acción inmenso, de buena influencia, de bendición. Entonces dice, entonces he aquí que todo lo que es de él está en tu mano. Le entregó los bienes materiales. Sin embargo, le dice, no extiendas tu mano, a él no lo vas a tocar. Y salió el Satán delante del Eterno. Bueno, y va a comenzar ahora los infortunios. Cuando llegue al verso que necesito para que empalmemos con lo que planteé anteriormente, ahí me voy a detener y ustedes van a buscar el libro de Job, lo van a leer, lo van a meditar, porque es muy interesante. Este libro contiene mucha sabiduría. Sucedió un día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaban bebiendo vino en la casa de su hermano, el mayor, el primogénito. Un emisario vino a Job y le dijo, los vacunos estaban arando y las asnas pastoreaban cerca de ellos. Y atacó la horda de Cheba, los llevaron y a los muchachos mataron a filo de espada. Me salvé únicamente yo, solo para referírtelo. Aún estaba hablando cuando otro llegó y dijo, un fuego de Dios ha caído del cielo. Primero le llegó unos bandidos, lo primero. Luego le cae un fuego del cielo, la naturaleza obrando, que abrazó a las ovejas y a los muchachos y los consumió. Me salvé únicamente yo, solo para referírtelo. Aún estaba hablando, vamos por el tercero, cuando otro llegó y dijo, los Casdín se dispusieron en 3 batallones. Se arrojaron hacia los camellos, los llevaron y a los muchachos mataron a filo de espada. Me salvé únicamente yo, solo para referírtelo. Aún estaba hablando cuando otro llegó y dijo, es el cuarto. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. Estaban en un gran festejo con vino. He aquí, un gran viento vino del lado del desierto. Tocó en las 4 puntas de la casa. Cayó sobre los jóvenes y murieron. Me salvé únicamente yo para referírtelo. Las 4, a pesar de provenir de una sola dirección,
Providencialmente el viento golpeó por los 4 lados de la casa, haciendo caer todas sus paredes y el techo. Se levantó Job, rasgó su manto y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá a la tierra. El Eterno dio y el Eterno tomó. ¿A quién le echó la responsabilidad? Al Eterno. El Eterno le había dado, ahora el Eterno vino por lo que era de él. Sea el nombre del Eterno bendito. En otras palabras, Gansú Letová. Con todo esto que pasó, no cometió pecado Job ni atribuyó algo absurdo a Dios. ¿Por qué? Porque tanto lo bueno como lo que no es tan bueno vienen del Eterno. Así es, vienen del Eterno. No hay que pensar que viene de ningún otro lado, viene del Eterno. En el capítulo 2, sucedió en el día que vinieron los ángeles para presentarse ante el Eterno, que vino también el Satán entre ellos para presentarse delante del Eterno. Dijo el Eterno al Satán: ¿de qué lugar vienes? Y respondió el Satán al Eterno y dijo: de rondar por la tierra y de recorrerla. Entonces dijo el Eterno al Satán: ¿acaso has puesto tu corazón sobre mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Vuelve y le dice: un hombre íntegro, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía se aferra a su integridad, aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Respondió el Satán al Eterno y dijo: piel por piel, pues todo lo que es de un hombre lo dará por su vida. Empero extiende ahora tu mano y daña a él mismo y a su cuerpo, y veremos si no frente a ti te bendecirá. Entonces dijo el Eterno al Satán: he aquí, él está en tu mano, solamente que a su vida cuidarás. Salió el Satán de delante del Eterno y enfermó a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla. Le dio una enfermedad dermatológica. Tomó un tiesto para rascarse con él y él se sentó dentro de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿todavía te aferras a tu integridad? Bendice a Dios, así morirás. Y en el verso 10, y le contestó Job, y aquí es donde viene una respuesta muy, pero muy importante. Y ya vamos, ya leí el 9 y voy a leer el 10. Y le contestó Job: como habla una mujer vil, tú estás hablando. Solamente el bien recibiremos de Dios, pero el mal no recibiremos. Con todo esto que le pasó, no cometió pecado Job con sus labios. Bueno, entonces, cuando dice que tomó primero que todo, cuando le dice Hachén, me incitaste, explícalo Jajamín, que la Torá se expresó en el lenguaje humano. Esta expresión significa que el Satán formuló una actuación contra Job, provocando la necesidad de ponerlo a prueba. Los Jajamín explicaron sobre el pasuk del Sefer Bemidbar, Pérez 24, pasuk 21, que el faraón había consultado respecto a Bené Israel con 3 sabios consejeros. Esto también yo lo he narrado en las enseñanzas. Y es que el faraón se hizo aconsejar cuando el niño Moche tomó la corona del faraón y se la puso él mismo. ¿Qué debía hacer con el niño? Pero vamos a ver lo que hizo yo.
El faraón le había consultado respecto a los Bené Israel con 3 sabios consejeros, con Yitro, Bilán y yo. Yitro aconsejó no perjudicar a Bené Israel, mientras que Bilán expuso todo lo contrario. Yo prefirió no opinar. Ante la paridad de opiniones, el faraón optó por lo más conveniente para su beneficio: esclavizar y maltratar a Bené Israel. Si yo hubiera opinado a favor de Bené Israel, el faraón hubiera procedido diferentemente. Él no fue capaz de desempatar. Eran 3 y no fue capaz de desempatar. Guardó silencio. Por este motivo, yo debía pasar la prueba expiatoria. Conclusión, entre los dedos, que tenemos que pensar y concluir que ante un acto o una expresión injusta debemos mostrar oposición. Debemos estar del lado del débil, del lado del pobre, del necesitado, y también en beneficio de la naturaleza, que se ven muchas cosas injustas con la misma naturaleza que componen los animales, las plantas, los árboles. Ve uno cometer muchos actos injustos. Ante eso, uno debe mostrar solidaridad con el dolor de los seres vivientes. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo Job en el 9 y el 10? Que así como decimos Gansú letová por las cosas buenas, también recibamos lo que es malo para nosotros con un Gansú letová, porque nos ayuda a desarrollar el amor incondicional. Entonces, él ya había desarrollado el temor a Dios, que es una posición en Jogma. Ahora demostró el desarrollo de su amor incondicional por Dios y queda ubicado en la Sefirá Bina. Bueno, entonces, así que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a querer saber si, cuando queramos saber si hemos avanzado en este camino espiritual, es muy sencillo. Sencillo. Cuando venga una contrariedad, cuando venga un obstáculo, cuando se presente una dificultad, cuando se presente una negación a algo que nosotros hemos anhelado, vamos a decir Gansú letová. Gracias, Hashem. Tú sabes lo que haces porque tú eres mi porción. Mi destino está en tus manos. Es el Salmo 16:5. Entonces, en la medida en que lo podamos hacer en el momento de la dificultad, en el momento del revés, nosotros podemos ver que hemos ido ascendiendo. Pero si usted echa para atrás y empieza a discutir, a maldecir y a renegar, bueno, ha retrocedido. Le toca volver a repetir el curso. Entonces, a muchos no nos gusta repetir clases ni enseñanzas. Entonces, es más fácil decir uno, Gansú letová. Así que es una manera de probarnos a nosotros mismos si ascendemos o no hemos ascendido nada, ¿sí? Tenemos que mantener esa expresión, Gansú letová, porque así esa dificultad, esa oscuridad, la convertimos en luz, se vuelve luz. Nos vamos nosotros mismos haciendo la prueba, ¿sí? Es muy interesante uno mismo probarse. Ahora, ¿cuál es la petición que vamos a permanecer con ella? Eterno, por favor, ayúdame a corregir la vasija, porque cuando se presenta la corrección, la podemos convertir en luz esa vasija.
Esos deseos se van convirtiendo poco a poco en luz. Entonces, hemos logrado una transformación. Ahora, voy a continuar con Terumá y la menorá. Les enviamos al chat respecto de la menorá el Salmo 67, que tiene la forma de menorá. Le voy a pedir a Karime que por favor nos ponga la lámina del Salmo 67. Sí, denme unos minutitos. Este Salmo 67, compuesto por 8 versículos, son 8 versículos. El primero lo decimos en forma horizontal, obviamente, de derecha a izquierda. En la lámina está tanto viene en hebreo, pero también viene transliterado. El ejercicio que hacemos es ubicándonos en el árbol de la vida. En este salmo, la luz viene de Biná, o sea, del lado izquierdo, de Biná, del lado izquierdo del árbol de la vida. Y así entonces comenzamos a proclamar este salmo. Este salmo, escrito en forma de menorá, nos va a ayudar enormemente a trabajar las sefirot del Seir Ampin. Gesed, Geburat, Tiferet, Nesad, Od, Yesod. Y lo estamos diciendo en Malhut. Entonces quedamos en el centro, ubicados en el centro. Entonces, miraremos el pronunciamiento de este salmo. Lo tienen en el chat, creo yo, también. Y si no, ahora lo pasamos al chat, porque es muy importante este salmo. Este salmo se hace 2 veces al día, como lo hacía Aarón. Aarón encendía la menorá en la mañana y también lo encendía en la tarde. Entonces, vamos con el Salmo 67. Los que tienen el Teilín lo pueden encontrar ahí, en el Salmo 67. La gráfica es mostrándolo en forma de menorá. Primero se presenta el texto, pero ahora nos ubicamos en la imagen, Entonces, pero no es ese. Aquí está. Así que la menorá representa el Seir Ampin. La luz viene de la Sefirá Biná. Si ustedes tienen la oportunidad en el chat de ampliarlo, ustedes van a ver que primero decimos Lamnasea, Binginot, Mimor Chir. Y empezando con el verso 2, ubicados en la Sefirá Geburá, decimos Elohim Yejonenu, Vivarejenu, Yaer Panab y Tanu Sela. Luego, ubicados en Gesed, en el lado opuesto, decimos Ladad Baares, Darqueja, Bejolgoín, Yechua Teja. Y ese es el verso 3. El verso 4, nos ubicamos en la Sefirá Od y decimos Yoduja Amin Elohim, Yoduja Amin Kulan. La caña central nos ubicamos en Tiferet, o sea que es la que da como el sol, da una enorme luz. Ismejo viranenu leumin kitisposamin, michorulumin baares tangensela. Ese es el verso 5 en Tiferet. El verso 6 se encuentra
ubicado en la Sefirá Nesa, donde su representante es Moche. Yoduja Amin Elohim, Yoduja Amin Kulan. El verso 7, ubicado en la Sefirá Yeso, dice, Eren Natenaye Bulaye Barejeno Elohim Elohenu. Y en Malhud, que es la última Sefirá, va diciendo el verso número 8, Yebarejeno Elohim, Vieiru Otokol, Arce Aretz. Con este salmo logramos el nivelar las emociones nuestras que van a dar reflejo en la conducta. O sea, esa es la cabana que hay que ponerle, la concentración. La cabana quiere decir la concentración. Entonces, como ustedes pueden ver, el salmo en esta imagen, la forma que tiene no es redonda, sino que es tal como Hachén ordenó que se hiciera, pero que Moche no la logró hacer de una sola pieza. Entonces el Eterno tuvo que darle instrucciones de que extendieran el oro en la base, que él mismo la dejaba hecha, porque no puede llevar añadidura ninguna, no puede estar pegada con nada, tiene que ser de una sola pieza, porque así es como nosotros quedaremos formados, en una sola pieza. Eso es muy importante, importantísima esa parte. Eso con relación a la menorá. Pero vamos a continuar ahora con la parachá, porque la tenemos que terminar. Vamos a continuar para llegar a la gráfica 8, porque creo que esta era la gráfica 7. Creo que nos quedamos en la menorá en la gráfica 7, creo. Viene una descripción respecto de la menorá en que dice que tenía 6 pies de altura. ¿Sí? Entonces, en la figura 7, la del lado derecho es la que corresponde a las que le acabo de pasar con el Salmo 67. La otra, no. Nosotros nos atenemos a la del lado derecho. ¿Por qué a la del lado derecho? Porque cumple con todas las especificaciones de Hachén para la elaboración de la menorá. Ahora, nosotros no somos religión, ni somos de religión judía, ni de religión cristiana, ni de religión ninguna. Estamos esforzándonos en desarrollar la relación siguiendo las enseñanzas del Zohar, de la Torá, con los salmos. Entonces, vuelvo a recalcar eso. No estamos por eso, ni judaizamos ni nada. Usamos y celebramos las festividades del Eterno, que son para todo el mundo. No es para un grupo específico, son para todo el mundo. La mesa está servida. Es un buffet. El que quiera puede tomar la porción. Entonces tenemos el libre albedrío. Pero como dijo Moche, te aconsejo que elijas la vida. Así dijo Moche. Entonces dice que era de 6 pies de alto. 6 de todas maneras son las 6 sefirot emocionales.
¿sí? Para tener que una gran vida, porque seremos luz en medio de las tinieblas. Tenía decoraciones, como ustedes la pueden ver, muy bellas, ¿sí? Viene la descripción, pero no vamos a pasar a quedarnos en esa descripción porque tenemos que avanzar y ya llevamos casi 50 minutos. Entonces, vamos a pasar a la lámina 8 que nos va a hablar de las paredes del Mishkan con sus vigas. El árbol era chitín, así se llama, chitín. En español creo que lo traducen acacia. Era chitín. Ese árbol chitín lo había plantado Jacob en Egipto. Y con ese árbol chitín es que se hicieron las paredes. También se describen las paredes del Mishkan y las vigas. Aquí en el lado izquierdo de nuestras pantallas tenemos lo que se llaman las vigas, que son para darle sustento. Se le da sustento a la construcción, a la edificación. Entonces, esas vigas obviamente estabilizan la construcción y la hacen fuerte. Por supuesto que es así. Ahora vamos a la gráfica. Gráficas son dos, la 9 y la 10. Vamos a pasar a la 9, en donde vamos a hablar de un lugar muy, muy importante, que es el Kodesh HaKodashim, o sea, el lugar santísimo. Era a donde entraba, en el Aarón estaba ubicado en el lugar santísimo. Aquí era a donde entraba el Goén Gadol a ofrecer el servicio al lugar santísimo. Como ustedes lo pueden observar, es una imagen muy bonita, se logran ver los adornos, todo fue hecho en excelencia. Así tenemos que quedar nosotros, hechos en excelencia. Salimos del barro, nos limpiamos bien limpiecitos con las aguas de la Torá, ascendemos hacia tomar las enseñanzas del Zohar y vamos a quedar hermosos como se ve esto aquí. Vamos a quedar muy, muy, muy bien y muy limpios, porque es el lugar en donde habita la Shekinah. Entonces no vamos a impurificar nuestros labios con expresiones negativas, con malas palabras, con una mala actitud. Todo eso lo vamos a corregir y nos ayuda la expresión Gansu Letová. Ahora vamos a pasar al lugar santo, que es la gráfica número 11. Al frente de la sección del Mishkan, de la construcción del Mishkan, era llamado el lugar santo. El lugar santísimo era un lugar diferente del lugar santo. Entonces, en el lugar santo era donde se dejaba o se ponía la mesa de los panes, allí lo tienen, la menorá y el altar, que lo vamos a discutir un poquitico más adelante, el altar. Cuando se entraba al lugar santo, el pequeño altar era de 10 amos, una medida dada en la Torá,
y estaba en la mitad del cuarto. El Chulhan y la menorá estaban más en la parte más interior del cuarto, muy cercano al Kodesh HaKodashim, con el Chulhan al lado derecho y la menorá en el lado izquierdo, tal como lo ven aquí. Ahora, vemos los panes de la presencia están ahí. Observen que era 6 panes en uno de los paneles y otros 6 en el otro panel. Entonces, tenían forma, al finalizar tenían esos panes forma de cuerno. Ese era el molde que Hachén ordenó en que debían permanecer los panes de la presencia. Se ponían en un Shabbat y se cambiaban cada Shabbat. Ahora vamos a observar la gráfica número 12. En la gráfica número 12 vamos a tener la oportunidad de observar las 10 piezas las 10 piezas de colores en la cobertura. Esa cobertura estaba tapando, cubriendo el techo. 5 pedazos de ellas eran cosidos todos juntos y los otros 5 igualmente, para luego, como se tenía 2 grandes piezas de tela, cada una era de 28 por 20. Eso es más amplio que muchos de nuestros hogares. Las 2 largas piezas o las 2 grandes piezas se tendían lado a lado. Para conectarlas, ellos usaron usaron el oro, y tanto para unirlas como para asegurarlas, las 2 prendas. Entonces, así se colocaba sobre el Mishkan. Tenemos que tener en cuenta que había 10 cuerdas, ¿sí? Eran 10 cuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué 10? Porque 10 son las sefirot, pero cada una de ellas se abren 10, o sea que son 100, equivale a las 100 bendiciones diarias que debemos decir. Bendecimos cuando vamos a comer, cuando hemos terminado de comer, cuando tomamos agua, vamos a tomar agua cuando terminamos de tomar agua. Además de eso, hacemos oración en el día con salmos. Entonces, ahí va uno acumulando día por día hasta llegar a las 100 cuerdas. Ahora, vamos ahora a entrar a la lámina número 13. En la lámina número 13 tenemos el altar de bronce, que era de 10 amos, o sea, 20 pies, pero eran 10 amos. Todo está calculado, como ustedes observan, de acuerdo a las 10 sefirot del árbol de la vida. Y recuerden, esas 10 sefirot las tenemos nosotros. Somos nosotros mismos, las 10 sefirot. O sea que todos los instrumentos del Mishkan están compuestos de las 10 sefirot. Prácticamente así es. Bien sea dividido de 5 en 5, ya. ¿sí? O definitivamente de 10.
inclusive el Mizbeach HaNehoshek, el altar del sacrificio de los animales también. A ver, el de los animales. O sea, el de afuera, el que va en el Hatzer, en el patio. Sí, en el patio. Correcto, Ver, entonces. El que es, sí, eso todo va calculado así. Exactamente. Ahora, en la menorá tenemos son 7 brazos, entonces, ¿cómo pueden ser 10? Ah, porque son las 7 del Seir Anpin. Son 7 del Seirampín únicamente. Recuerden que les dije que la luz viene de Binah, ¿sí? Y entonces es el mundo de Yetzirah, que está compuesto de 7 sefirot. Las otras tres no las alcanzamos. Difícil de alcanzar. Moche alcanzó ese nivel de llegar a Jogma, a la número 9, porque en Keter está el Eterno, ¿sí? Entonces, él sí alcanzó a llegar a Jogma. Ari, déjalo. Bueno, okay. Bueno, entonces, en ese altar, que era de 10 amos, también era hecho de madera de chitín, pero estaba cubierta con cobre. ¿Recuerdan que fueron 3 tipos de metales, no? Oro, plata y cobre. Entonces, ahí ya vemos que es el tipo de ofrenda que uno le va a dar a Hachén. Puede ser de oro, puede ser de plata o puede ser de cobre. Depende del esfuerzo de cada quien y cómo venza la dificultad en su mente. ¿Sí? Tiene que desarrollar la mente. ¿Para qué? Para darle lo mejor al rey. Porque es el rey, el creador del cielo y de la tierra, dueño absolutamente de todo. Bueno, entonces, llegamos ya a la gráfica número 14. Una pregunta, el 13 era el altar de bronce, pero ¿qué es el altar del Ketoret, correcto, del incienso? Del incienso, sí, porque el otro es el altar exterior. Correcto, entonces ese es en lo que donde se llaman, hacen los sacrificios. ajá, lo que llaman el Mizbeach HaZahav, correcto, Sí, el Ketoret. así es. Ajá, cómo no. Bueno, en la siguiente parachá vamos a tener que se llama Tetzabé. Ayer se leyó la primera aliyá en las sinagogas. Nosotros en nuestra casa seguramente también leímos la primera aliyá, ¿sí? Que es la costumbre. Leemos la primera aliyá porque no interrumpimos el ciclo. Es ciclo porque va uno detrás de otro sin interrupción. Entonces, en Tetzabé, ¿qué vamos a encontrar? La Torá nos va a hablar de la menorá, cómo debe ser encendida y cómo debe permanecer encendida la menorá. Por eso yo hoy comencé con la menorá, adelantándoles para que ustedes vayan empalmando con la parachá de la semana, que es Tetzabé, quiere decir ordena, porque terumá es ofrenda. Tetzabé quiere decir ordena. O sea que vamos a recibir más instrucción. La Torá nos dice acerca del encendido de la menorá. Aarón y sus hijos y los descendientes fueron los elegidos para hacer los Kohanim. Ellos prestarán el servicio en el Mizkan y siglos más tarde lo hacen en el Bet Hamidash. Hachén instruye cómo va a ser el vestuario que van a usar los Kohanim y de qué debe ser hecho. Entonces, las ropas del Cohen Gadol, o sea, del sumo sacerdote, son efod, jochen, meil y sitz.
El efod era como un delantal que tenía tirantas, ¿sí? Y que se aseguraba en la parte alta. El jochen era donde estaban las 12 piedras preciosas. El meil era una camisa de manga larga de color azul. Y el sitz era la diadema que se ponía el Gohen Gadol y donde estaban las siguientes palabras. Kodes Lahachen, eso era lo que decía, Kodes Lahachen, ¿sí? La santidad de Hachén representaba. Ahora, las ropas complementarias para los otros Kohanim eran unos pantalones cortos, una camiseta de manga larga que cubría el cuerpo, era una túnica realmente. Además de eso, un cinturón que iba alrededor de su cintura. Y lo último era, lo último que usaba era un turbante. El Cohen se le había dado un pedazo de tela de lino con el cual él se envolvía alrededor de su cabeza. La Torá nos enseña que estos deseos de Dios, Moche debería hacerlo por 7 días para preparar el Mishkan. Estos 7 días, le darían a Aarón y a sus hijos la santidad para servir en el Mishkan. O sea, hacían un retiro, se aislaban. El procedimiento era necesario para santificar el altar de bronce. Eso era lo que se hacía durante esos 7 días. Además de eso, se traía el Corbán Tamid, o sea, el incienso, que era una ofrenda que se hacía todas las mañanas y todas las tardes. Y el altar del incienso describe cómo se construye el altar cubierto de oro para quemar la ketore, las especies todos los días. He llamado el Mizbach HaZahaf porque era de oro. Bueno, entonces ya leímos en resumen la Parashá Tetzaveh. Ese es un resumen. Una pregunta nuevamente. Creo que hay lugar a las preguntas. Sí, una pregunta, perdóneme. ¿Qué es lo que quiere decir por los 7 días? ¿Qué era lo que hacían? Santificarse. O sea, ¿quién? ¿El Cohen o el Cohen Gadol? Todos iban a santificarse. Todos. Lo que eran los sacerdotes. Oh, está hablando de los sacerdotes porque ahí no entraba cualquier gente común, solamente los sacerdotes. Los sacerdotes durante 7 días se separaban para santificar. Tanto ellos como el lugar. Para poder entrar al Mishkan, ¿correcto? Sí, claro, para poder entrar al Mishkan. Aquí una pregunta, pero no era, entonces el Cohen común podía entrar hasta el primer cámara que era el Kodesh y entonces el Cohen Gadol podía entrar más de allá solamente en Yom Kippur, ¿correcto? En Yom Kippur, claro que sí. Solamente, pero él podía entrar también hasta la cortina, antes de la cortina. Y después para entrar de la cortina era cuando era el Yom Kippur, ¿correcto? Era en Yom Kippur, sí, así es. Ahí no entraba nadie por un año, ¿correcto? Así es, no entraba nadie por un año. Ahora, tenemos que esforzarnos en Yom Kippur. El ayuno sí se hace ayuno. En este caminar hacemos ayuno, pero básicamente es ayuno de palabra, básicamente. Es un ayuno de palabra, o sea, no hablamos nada durante todo el día, estamos haciendo oración
Y estamos, por supuesto, solicitando el perdón y trabajando sobre todo ¿Qué? con los 13 atributos de Ordena. misericordia. Orden. Reciba más instrucciones. Entonces, desde ahora nos estamos ya ilustrando, teniendo el conocimiento de cómo vamos a trabajar para Yom Kippur, de qué manera es. Porque lo más difícil de manejar es el artesano de la boca. Es lo más difícil. Entonces toca ejercitarse y empecemos desde ahora. Pasemos unas cuantas horas sin hablar tanto, ¿sí? Procuremos, porque desde ahora nos empezamos a ejercitar. Todo esto Ahora, lleva ejercicio diario. ahora una pregunta. La otra cosa es que también al Mizbeach HaZahav, que era el del incienso, el altar del incienso, también se le llamaba Mizbeach HaKetoret, ¿cierto? Sí, también, igual. Ok. Es que estaba... Así es. Ok. Así Y es. también fue hecho de acás, de chitín. Sí, de chitín, que lo traducen en español acacia. Ok. Era de chitín. Es que es muy difícil del hebreo poder en otras lenguas poner con exactitud lo que es. Entonces se toma una palabra más o menos cercana, casi similar. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Sí, lo del Kior. A ver. Lo del Kior era utilizado y ese representa hoy en día ¿qué? Porque eso lo dejaban afuera antes de que pudiera entrar el Cohen y era que tenía que limpiarse, ¿no? Sí, para el lavado de las manos, básicamente, y de los pies, ¿sí? Correcto. Una costumbre de ese medio ambiente es la limpieza de los pies. Uno lo puede ver en los musulmanes, uno lo puede ver prácticamente en todos. La limpieza de los pies es muy, muy importante. Y el lavado de las manos, que conlleva, cuando uno se está lavando las manos, o sea, que hace Netilat Yadayim, conlleva los 13 atributos de misericordia. Cuando nosotros cogemos el kelí y nos estamos lavando las manos, tenemos que tener en nuestra mente además los 13 atributos de misericordia, que espero que todos se lo sepan, pero que ya en su momento vamos a entrar a exponerlos y los vamos a estudiar, los 13 atributos, porque es muy importante. Porque cuando aquí nos lavamos las manos, arriba, en los mundos superiores, nos están aplicando los 13 atributos de misericordia. O sea, que nosotros aquí hacemos limpieza de las manos y arriba hacen la limpieza de nuestra alma. Es muy lindo saber que estamos sintonizados de esa manera. Por favor, en el chat, anoche yo misma les envié el libro de Conectando con Dios. Yo quiero que lo lean, que lo practiquen, que lo usen, sobre todo que lo conozcan. Quiero que lo conozcan, no para hacerlo literal, mente. Al comienzo uno lo hace literal, pero uno tiene que ir conociendo cada rezo para poderse mover en el nivel Sod. Entonces, estamos en esto del Kior que menciona Marco, ¿sí? Él menciona el Kior, que era para, justamente, se lavaban las manos y los pies, porque ellos habían santificado el lugar. No va a entrar, a ver, en mala presentación, ¿no? Llenos de tierra, llenos de polvo. Entonces, era con toda la delicadeza que se usaba el lugar. Estamos hablando del Mizcán, porque luego viene lo que reemplazó el Mizcán, que fue el Santo Templo, que vino a ser el reemplazo del Mizcán. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno,
les sugiero que cuando ya esté en YouTube, esta enseñanza, la miren desde el comienzo porque muchos entraron tarde. Y en el comienzo se hizo un gran planteamiento básico, fundamental, porque esta es una paracha que nos lleva a hacer una verdadera conversión. Tenemos que transformar todo ese carácter negativo, todas esas midot negativas a lo contrario, o sea, a volvernos mejores personas, con mejores actitudes y desarrollando tanto el amor al Eterno con Gansú Letová como el amor al prójimo. Entonces, es una parachá muy, muy bella, preciosa. Esta es una parachá que en el nivel Sod no se la debe uno perder, porque da muchas claves para lograr la transformación, para lograr ser mejor persona cada día. Y pues, siendo así, hemos finalizado esta parachá. Hemos comenzado la parachá Tetzabé. Ya les hice el planteamiento de cómo se va a desarrollar Tetzabé. En el curso de estos días les voy a poner los puntos como los vamos a desarrollar para la próxima reunión del miércoles. Vamos a empezar el desarrollo de Tetzabé. Le damos gracias al Eterno por habernos permitido reunirnos con esta maravillosa enseñanza de crecimiento espiritual, moviéndonos con la espiritualidad que nos está guiando y nos está conduciendo, tal como lo dice el Salmo 16:5. Esa porción es muy importante, el 16:5. Adonai es mi porción asignada y mi copa. Tú guías mi destino. Muchas gracias por habernos acompañado en la enseñanza de hoy. Les deseo Shabua Tov, una muy buena semana, que sea de mucha bendición para todos. En el mundo físico se está finalizando el mes de febrero, dándole inicio al mes de marzo, y yo les deseo una gran bendición para este momento que va a comenzar según el calendario que utilizamos aquí físicamente. Les deseo y les extiendo una enorme bendición. Les envío la bendición arónica para sus vidas. Que Hachén te bendiga y te guarde. Que Hachén haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Hachén eleve su rostro y ponga en ti Shalom. Muy buenas tardes.